Se oye algo suavecito el Vaya, sonido. veamos cómo estamos ahora en este momento con la recepción. ¿Cómo está la recepción? Voy a aumentar el volumen acá. El volumen. ¿Cómo estamos? La recepción del audio, ¿cómo está? Ahorita sí se escucha. Vaya, perfecto. Entonces sí, ya estamos ya ubicándonos para iniciar en este momento la tutoría. Estoy mandando un mensaje a los demás compañeros para que se conecten y así poder ya iniciar. Bueno, primero, muy buenas noches para todos. Vamos a proceder a trabajar con la tutoría. No estamos aquí con algunos compañeros ya conectados. Esto de todos modos va a quedar grabado para que puedan ustedes posteriormente, si no han tenido la posibilidad del acceso al material, lo puedan luego revisar, ¿verdad? A través de la grabación que va a quedar. Y los que estemos, pues en este momento, en el entorno de trabajo, poder desarrollar apropiadamente este día el material y la temática que vamos a arrancar. Si ustedes han visto, dentro de la unidad número 4, que ya se ha entregado algún material, el objetivo fundamental de esta unidad 4 es el título, el aprendizaje guiado. O sea, de qué manera como docentes podemos interactuar, crear un andamiaje, una especie de entorno de trabajo que ayude a nuestros estudiantes a una mejor recepción y una mejor visualización, una mejor también comprensión de las distintas temáticas. Entonces, este aprendizaje guiado se va a dividir en 4 grandes áreas o subáreas de trabajo. Primero, el potencial de aprendizaje, que vamos a trabajar un poquito, el valor del error como fuente de realimentación del aprendizaje, segundo gran tema, qué rol tenemos los docentes en este aprendizaje guiado y cuál es el rol también de la otra arista de el triángulo fundamental, que es un triángulo equilátero en nuestra labor docente. Los docentes, los alumnos y los padres de familia formamos ese triángulo que le llamo para poder desarrollar una labor apropiada, en concreto en el área que ustedes están interactuando, que es el área de la matemática. Entonces hay una ruta de aprendizaje que vamos a iniciar en este día. Por supuesto, se asume que ustedes han leído más o menos comprensivamente el material que se ha habilitado en la plataforma. Vamos a fundamentar esto nosotros en la lectura sobre las características de este aprendizaje guiado y cuál es el rol posteriormente del docente y de los padres en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nuestro desarrollo lo vamos a vertir. Hay una presentación que voy a compartir en un momento determinado para poder ya iniciar nuestra labor. Antes voy a ir chequeando las personas con las que estamos interactuando para que sea más apropiado también conocer quiénes están y saludarles como siempre para que no sea pues simple y sencillamente algo muy frío, sino que haya también calor humano siempre en estas reuniones.
primer lugar, Cristian, bienvenido, que es el que veo en pantalla. Cristian, buenas noches. Cristian Delgado, ¿verdad? ¿Sí? Puede abrir el micrófono para contestar. Cristian Delgado, ¿verdad? ¿O no? Sí, Delgado. Buenas noches a todos. Es un gusto el poder estar en esta tutoría. Bueno, muy bien. Seguimos con Elvia Fuentes. Elvia, muy buenas noches. Buenas noches, para todos. Ha sido una semana bastante de trabajo, Elvia. Espero que hayamos salido adelante, ¿verdad? Muy bien. Carlita Rauda y su hermana Rocío se encuentra por ahí. Buenas ¿no? noches. Hola. Carla y Rocío. Hola, ¿no? buenas noches. Vale, perfecto. Sí, las dos estamos aquí. Vale, perfecto. Sé que siempre están pendientes, ¿verdad? Muy bien, bienvenidas, Carla y Rocío, a esta tutoría. Gracias. Luego, nuestro amigo Marvin Argueta también se hace presente. Bienvenido, Marvin, a la tutoría número 4. Buenas noches a todos, un gusto estar en esta tutoría y Bueno, esperamos perfecto. tener- Perfecto. Bienvenidos. Vamos a entonces a iniciar. A medida que se vaya incorporando los demás compañeros, pues vamos a ir haciendo una pequeña detención sobre la marcha para de cuando en vez ver que quienes están o quienes se han incorporado en ese momento, ¿verdad? Así que ya casi iniciamos después de este saludo inicial a todos y en general pues andamos muy bien, diría yo, dentro del proceso. Esperaría que esta temática fuese relativamente no tan complicada. No olvidar que hay para esta semana concretamente, ¿verdad? El día viernes, la entrega de la infografía. Ya de esto pues hay unos videos por ahí para utilizar el software apropiado y esperaría que ya algunos, si ya lo tienen, pues puedan estarlo subiendo. Tengo pendiente, tengo una nota pendiente de una actividad que se subió y yo no la había descargado, la he descargado hasta este fin de semana, entonces estaría entregando notas de una actividad que está pendiente, una tarea sobre el concepto, el mapa mental que se había hablado ahí. La estaría entregando el día martes para que tengan ya también esa nota completa, ¿de acuerdo? Así que no digo más, vamos a proceder a presentar en el escritorio la presentación de PowerPoint que se tiene para esta noche, ¿verdad? Esta presentación ha sido utilizada también más o menos en sus características generales, ¿verdad? En otro grupo virtual hemos contado con la colaboración de nuestro colega licenciado Jason, ¿verdad? Jason Steve, que nos ha apoyado en esta semana para generar esta presentación. Así que gracias al licenciado que nos ha apoyado y estamos en este proceso también de colaboración mutua con los otros colegas. Entonces, confirmar si estamos viendo la presentación en diapositiva que vamos a iniciar. Confirmar una o dos personas que estamos en este momento en línea. Vemos la diapositiva. Confirmar, por favor. Tenemos visión de la diapositiva de aprendizaje guiado. Vamos a ver si no se escucha.
Ok. Estoy compartiendo, en este momento decía la diapositiva. Quisiera saber si lo estamos viendo para poder iniciar el desarrollo. Confirmar algunos que estamos conectados, por favor. ¿Se escucha? Sí se ve. Y Sí, se mira. escucha. Bueno, perfecto. Bueno, la diapositiva inicial es justamente la temática de esta unidad 4, es el aprendizaje guiado. Estamos claros que nuestra labor fundamental es ser elementos que vamos a coadyuvar, o sea, en conjunto con nuestros estudiantes, a un trabajo que nos va a servir como una fuente de generación de aprendizaje, generación de elementos que nuestros estudiantes en un momento dado deben de concebir como aprendizajes significativos. Pues uno de esos aprendizajes que hoy se está presentando es el aprendizaje guiado. ¿Qué objetivos se persiguen? Vamos a ver. Marvin Alexander Argueta. ¿Me escucha, Marvin? Vamos a identificar los objetivos. El primer objetivo es identificar características que tiene el aprendizaje guiado. El segundo objetivo general es que sepamos, conozcamos, identifiquemos en concreto qué rol juega el docente y qué rol juegan también los padres de familia en este proceso de aprendizaje guiado, proceso de enseñanza y aprendizaje. Y reconocer el valor de los errores que se pueden cometer por parte de los estudiantes y que permitan ser elementos no negativos, sino que elementos de ayuda para contribuir a ese proceso de enseñanza. Entonces, esos son, así a grandes líneas, nuestros objetivos. Hay una pequeña introducción que voy a tratar de explicar, ¿verdad? Vamos a visualizar, aquí se ha colocado, se va a abarcar el aprendizaje como algo que nosotros debemos de potenciar. O sea, son elementos que ya están en el entorno educativo, pero que nos vamos a auxiliar de algunos elementos para que nos sirvan para mejorar el desarrollo de estructuras superiores. Recuerdan que habían unas estructuras cognitivas superiores que perseguían no solo identificar lo que el estudiante en un momento concreto conoce, sino que cuanto más potencialmente hablando será capaz de generar como parte de un sujeto activo. Y es que aquí me detengo un poquito. Sucede que muchas veces se considera el estudiante como sujeto pasivo. Y como sujeto pasivo, pues nuestra labor, si fuera así exclusivamente como un sujeto pasivo el estudiante, sería muy parco, muy limitado el conocimiento. De tal manera que si identificamos que el estudiante son sujetos activos, y muy activos, por cierto, dentro del proceso generador de conocimiento, existirá una posibilidad de, aquí aparece una palabra, cuanto más ellos podrán aprender por medio de mediaciones pedagógicas del docente. Entonces, yo lo primero que sometaría antes de continuar es qué es lo que como estudiantes en este momento podríamos pensar que es el papel del docente como mediador pedagógico
que es importante. Entonces, dejo en primer lugar y someto a consideración esta frase final de la introducción, es decir, nos debemos de preocupar no solo de lo que el estudiante sabe en un momento dado del desarrollo de una unidad, sino de cuánto más él podrá aprender, pero contando con la mediación pedagógica de nosotros. Entonces someto a consideración esto, unas 2 intervenciones, 3 a lo sumo, para continuar con esta temática. Entonces, las personas que están conectadas me hacen el favor de interactuar brevemente, por supuesto. Libremente primero, si no pregunto. Una o 2, no se atropellen para hablar. ¿Se oye? Vamos a ver, no escucho nada, dice, vamos a ver, puede ser que tengamos dificultades en este momento. MC, María Juana Bautista, se acaba de incorporar, pues está todo aparentemente en orden. Confirmarme algunos de los presentes. Sí, el audio está perfecto. Bueno, entonces, por favor, ahí, María Juana, está el audio, tiene que usted ahí interactuar para poderlo operar. Somoza Ana Marcela, ya se incorpora. También, bienvenida. Entonces, decía lo que estamos visualizando, que en este momento Carlita ya nos dice que el audio está perfecto, muy bien. Entonces, hablaba del papel que como docentes tenemos y que representa lo que acá en la presentación habla de mediación pedagógica. El docente se vuelve en un momento dado una parte importante y fundamental del aprendizaje que un estudiante pueda tener. Y esto de la mediación pedagógica se los explico brevemente. ¿Qué es un mediador? Pues es una persona que está entre dos situaciones concretas, el conocimiento y el estudiante. Entonces, ¿de qué manera el docente va a servir para poder hacer un andamiaje? Un andamiaje es como una estructura que permita que ese conocimiento que existe pueda ser trasladado, conocido, aprendido y degustado, o sea, como que fuera comida, en el estudiante. Ese es el concepto inicial. Bueno, luego se dice, la introducción, se hace esbozos, o sea, como pequeñas pinceladas de algunas características que podrán hacer más eficiente, más efectiva esa mediación tiene que ser pedagógica o andamiaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quienes deciden al final de cuentas son los mismos estudiantes de cuáles elementos más importantes se han de apropiar y que deberán poner ya en práctica en su desarrollo ya como docente. Entonces, vamos a tener los 4 contenidos que ya les mencionaba, características del aprendizaje guiado, que es lo primero que vamos a ver.
valor del error como fuente de retroalimentación del aprendizaje y qué rol desempeñan los docentes y los padres. Entonces comenzamos a ver el potencial de aprendizaje. Bueno, primero, a nivel del cerebro, tenemos zonas que permiten los desarrollos próximos. Entonces, muchos autores han hecho mucha investigación sobre esta temática y se evalúa o han evaluado qué potencial de aprendizaje se tiene o tienen los individuos. Y esto permitirá valorar cuáles funciones intelectuales se encuentran en estado primitivo o embrionario y que gracias a procesos de interacción con otros, o sea, de qué manera nosotros interactuando con otras personas podemos esos aprendizajes o esos saberes generar como elementos importantes para nuestra formación, para nuestra propia formación. Entonces, estos aprendizajes, que en el fondo son aprendizajes mediados, o sea, ahí es donde se habla de la mediación pedagógica, estos podrán convertirse en logros que permitan hacer evolucionar algunas capacidades reales. Explico brevemente esto. Muchas veces el docente tendrá que interactuar y desarrollar elementos que permitan hacer una cierta interacción con el estudiante al fin de llevar a este estudiante de un conocimiento que puede ser un conocimiento mínimo a través de algún proceso concreto de aprendizaje, pueden ser ejercicios, pueden ser desarrollo de temáticas, repetición incluso en algunos casos, pero que hagan que de conocimientos mínimos que se tienen a través de procesos de desarrollo evolutivo, podamos conseguir que estos muchachos lleguen a un nivel deseado. Y los niveles deseados, yo quiero indicar que no necesariamente son los niveles de máxima potencialidad. Explico esto también. En los primeros años, por ejemplo, cuando se comienza a enseñar a leer a los niños, la idea es que ellos vayan en principio aprendiendo paso a paso. Y cuando ustedes recordarán la manera en que comenzaron a leer, ustedes no leían de corrido, sino que uno aprende a leer silabiado, o sea, sílaba a sílaba, luego un poco más fluido y al final todo este proceso que es un proceso eminentemente guiado por su docente le permite a un estudiante llegar a una lectura fluida posteriormente con algún tiempo, por supuesto, de trabajo. Ok. Pues dice que tiene activo el audio y no escucho nada. Entonces le recomiendo, aquí le contesto, voy a contestarle a Juanita, María Juana Bautista, a que reinicie, ¿verdad? Porque a veces cuando se dan estas situaciones de no escuchar nada es porque cuando se ha entrado la conexión no hemos activado apropiadamente el audio o el video. Carlita, tal vez le puede colocar un mensaje en este momento a la compañera María Juana Bautista que reinicie, que se salga de la tutoría y que vuelva a ingresar. Voy a hacerlo yo, si no.
Seguimos. Ok. Bien. Voy a continuar. Nos habíamos quedado en esta parte de el potencial de aprendizaje. Hay una parte importante que es posible modificar la estructura cognitiva, la estructural cognitiva, la modificabilidad. Hay un autor que se lee Feuerstein, pero que se pronuncia de dos formas. Así, Feuerstein o Feuerstein. Nosotros, si lo queremos plantear como con la sería con el timbre apropiado, sería Feuer se pronuncia Feuerstein. Feuerstein concibe al organismo humano como un sistema abierto, cuya estructura cognitiva puede ser modificada bajo ciertas condiciones específicas de intervención. Entonces, este autor habla de que los humanos somos sistemas, como un sistema, toda nuestra estructura mental, abiertos. Nuestros procesos de conocimiento pueden ser modificados en ciertas condiciones de intervención. Y esta modificación, para este autor, se manifiesta como un criterio de la verdadera capacidad del individuo. Y esto fue planteado en un estudio que él hace en 1979. Y habla de la parte estructural que se vuelve en un momento dado también inherente y puede ser considerada como un elemento funcional. Los dos factores que son responsables de este desarrollo cognitivo son exposiciones directas que tenemos los humanos a la estimulación y experiencias del aprendizaje mediatizado. De tal manera que si hay una exposición directa a estímulos, estos nos van a llevar a ciertas respuestas que van a permitir también hacer un aprendizaje guiado o mediatizado. Aparecen acá dos elementos, fíjense. Un primer elemento es el aprendizaje, cuando está expuesto directamente la persona a procesos de estímulos, y aprendizajes mediatizados, los cuales no van a depender de las oportunidades de confrontación a esos estímulos, sino que de qué manera hay un impacto y calidad en las intervenciones de los adultos o de las personas pares, o sea, de similares. De ahí la importancia de las adecuaciones en la mediación pedagógica. Significa esto que, si bien es cierto que la exposición directa no genera una mayor facilidad para aprendizajes más significativos, también es cierto que no va a depender de esas oportunidades de control a los estímulos de los sujetos, sino que qué calidad ha tenido la intervención por los adultos, en este caso por los docentes. Y vean acá elementos de ese aprendizaje mediatizado. Es importante que en esta temática identifiquemos que hay bastantes factores que permiten el origen o la ausencia o la insuficiencia, que pueden originar presencia o no presencia, ausencia o insuficiencia, desaprendizajes mediatizados. Por ejemplo, las rupturas afectivas,
las perturbaciones emocionales, entre otros. Esto obviamente es muy importante tomarlo en cuenta, pues los estudiantes no son organismos pasivos, ya decíamos, ¿verdad? Son organismos totalmente activos que reciben ciertas informaciones y que involucran partes físicas externas, partes psicosociales, vean, psicológicas y sociales, y partes cognitivas, de conocimiento, y que los factores físico, psicosocial y cognitivo en la parte del aprendizaje tienen fundamental importancia. Y esto es interesante. Fíjense, hay o existen esos tres factores, la parte física, la parte psicosocial, como lo veíamos, y por supuesto la parte cognitiva. Son tres elementos que entran en juego cuando usted está en presencia de estos procesos de aprendizajes mediatizados. Ok, vamos a ver. Hasta acá tendremos alguna pregunta. Estos conceptos son conceptos teóricos que nos van a permitir identificar potencialidades y elementos a tomar en cuenta para desarrollar aprendizajes guiados óptimos. Bueno, seguimos. Me detengo ahora en la privación cultural y nos detenemos como docentes de matemática. Como docentes entonces que tenemos o vamos a tener bajo nuestro cargo el poder desarrollar aprendizajes significativos en el área de la matemática, es importante que investiguemos, que indaguemos qué es lo que puede producir ciertas privaciones, tanto culturales como afectivas. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá la respuesta o la generación de ciertos procesos, ciertas acciones que permitan minimizar esas carencias en el estudiante. No podemos nosotros pensar erráticamente que un alumno o alumna no aprende un contenido porque tiene alguna limitación. Al contrario, cuando alguien en nuestro grado, en nuestra clase, de repente tiene una cierta dificultad, que ustedes lo van a detectar ya en la práctica. ¿Qué es lo que el docente debe hacer? Ignorar el problema o atacar o enfrentar el problema. Entonces, usted tiene que identificar el problema y tratar de resolverlo. Puede ser que tenga dificultades auditivas, incluso dificultades visuales, y que sean corregibles. No sé si me doy a entender bajo este concepto. Muchos alumnos que no alcanzan a ver y usted los ha colocado al final del aula, ese es un problema que debe resolver y es fácil. Obviamente lo ideal es que se tengan los medios para corregir esa deficiencia visual, pero si en un momento dado no se tiene los medios, obviamente medios físicos para poder corregir esa situación, una manera sería acercarlo a la pizarra para que le sea más fácil, o si tiene problemas auditivos. También tenemos que cuestionarnos quiénes o quién está frenando o privando al estudiante de adquirir conocimientos necesarios que le permitan salir adelante en un área en concreto. Me detengo acá para compartir por parte de ustedes si hemos tenido alguna experiencia en esta identificación de las privaciones culturales que se pueden presentar en el aula. Entonces dejo abierta para que podamos interactuar en un momento dado sobre esta temática. Bienvenidos los que se van a incorporar.
Carlita nos comparte, dice, ahí la necesidad de una caracterización de los estudiantes. Sí, efectivamente, si nosotros logramos identificar o tener muy clara las potencialidades que cada estudiante tiene, incluso los mismos estudiantes en un momento dado, si se logran formar grupos de trabajo, estoy hablando en el área concreta de matemática, estos grupos de trabajo usted puede conformarlos con estudiantes que tengan una rápida percepción de la situación que usted está desarrollando, si está multiplicando, si está, o sea, lo que al final de cuentas se llama nuestros colaboradores directos en el aula, que vienen a actuar como líderes o como multiplicadores o como tutores, si se quiere, de estos grupos pequeños para poder apoyarles a los mismos compañeros. ¿De acuerdo? Rocío me está diciendo, bueno, ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna? Marvin tal vez, o no sé si ya se conectó Juanita. Ana Marcela también ya está conectada, no sé si hay alguna participación. O de Cristian, o de Carla. Marvin Argueta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿tenemos alguna participación? Sí, buenas noches, soy Carla. Ah, cómo no, Carlita, dígame. Sí, con respecto a esto de la caracterización, ¿verdad? Sí. Que como docentes nosotros tenemos que conocer bien al niño, no solamente porque llega a sentarse a determinada hora en un turno, ¿verdad? Correcto. Sino que tenemos que saber, pues, en dónde vive, cómo es su entorno familiar, para tener una idea de las limitantes o las facilidades que este niño puede presentar a la hora de adquirir algún conocimiento. Correcto, es correcto, sí. Y hasta me causa algo de risa porque hoy estaba viendo una frase de las películas de Cantinflas en una presentación en las redes sociales. Ajá. Y él hablaba de eso, de que el padre de familia y el maestro tienen que ser, bueno, en sus propias palabras, así cantinfleadas, le decía como una unión para que el niño pueda aprender en la escuela. Sí, fíjese que en las tal vez grupos así bien numerosos, porque el padre de familia, cuando los grupos sí, son se bien complementan. Numerosos, ahí se lo voy a mandar al grupo para que... ¿Cómo no? Mándenos porque es interesante de estos pequeños detalles. Fíjese que la crítica social que hacía Mario Moreno es una crítica que cualquiera lo puede ver como un elemento simplemente cómico, ¿verdad? O de humor blanco, pero en el fondo tenía mucho mensaje social. Justamente, no sé si está comentando la película El Profesor, donde él es docente de una escuela rural mexicana, pero la idea es que se preocupaba por sus alumnos, si es esa la película. Y hay otra también película donde él aparece como estudiante, y que también en un momento dado da como pistas, así líneas gruesas o generales también, y motivan a muchas personas que en estos momentos, por ejemplo, les pasó el tiempo y están con edades superiores a los 20 años y no han sacado su sexto grado, por decir algo. Sin embargo, los docentes que en un momento dado tienen a su cargo este tipo de grupos, que son hoy actualmente en el Ministerio de Educación, lo que se llaman las modalidades flexibles, no sé si han oído hablar de ellas, en donde los estudiantes son orientados vía estos procesos en donde en un mismo año pueden cursar 2 grados, por decir algo. Entonces, esa es una ventaja que se tiene.
y que el docente que está bajo estos procesos, obviamente debe tener ¿cómo decirle? Una lupa en su mente para poder solventar muchas situaciones que se pueden presentar. Obviamente la caracterización, o sea, conocer detalles familiares o del entorno. Muchos alumnos llegan a la escuela sin desayunar, y si en la escuela hay desayuno, bendito Dios, pero ¿qué tal si no hay? Entonces, a media mañana el niño que va a estar con deseos de estar estudiando, si es lo que tiene es hambre, él está ahí y las tripitas ahí están chillando, ¿verdad? Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Acá también nos hablaban de que es importante, ¿verdad?, que el docente investigue las razones cuando un alumno no aprende lo establecido. Sí, muchas veces son razones que se pueden superar, fíjense. Ahora, hay otras que obviamente en un momento dado puede hacer que el docente se vea limitado y que tenga que referirlo, si existe dentro del entorno educativo, un psicólogo o una persona que acompañe también esto. Juanita nos dice, por eso también es necesario dialogar con los padres de familia, porque son los que conocen mejor a sus hijos, y los docentes deben ser observadores para detectar las diferentes realidades que vive cada alumno. Efectivamente, pero no solo observadores, sino que también mediadores, ¿verdad? Porque en un momento dado, el docente no es un ser únicamente que está a la expectativa y decir, mire, sí tiene problemas, sino que ver en qué manera también se le puede ayudar. Dice, porque el proceso de aprendizaje influye en muchas razones que generan el lento o buen aprendizaje. Efectivamente, entonces, es ahí la importancia del docente, y efectivamente, cada alumno es único en situación también, efectivamente, o sea, no considerar, como a veces se considera tradicionalmente, que un estudiante es un número, un carnet. No, un estudiante es una persona que merece respeto, y si uno como docente puede ayudar a solventar situaciones, a veces incluso yo conozco casos de personas que de su mismo salario de repente dan algo hacia el grupo que se tiene. Claro, no todos podrán hacer esto, pero en la medida que nos volvamos sujetos activos, fíjense, y transformadores de nuestros estudiantes, transformadores para bien, por supuesto, ¿verdad? De nuestros estudiantes, pues es importante que eso sea como uno de nuestros pilares fundamentales, y esto pues ayudará con toda seguridad al proceso educativo. Ok, vamos a continuar. Feuerstein en el 80 y también Pietro en el 86 hablaba de ciertas características del aprendizaje mediatizado. Habla aprendizaje mediatizado, el aprendizaje guiado, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de estas características. La primera, bueno, son 4 características, ¿verdad? La primera es la intencionalidad, la segunda, la trascendencia, tercera, el significado, y cuarto, la participación activa. Hay otras que habla de la regulación de la conducta, la parte de la individualización y la parte de la competencia. Entonces, brevemente, retomar estas ideas. Primero, debe existir una intención. ¿Y quién va a ser el que va a desarrollar esa intención? Pues el mediador. ¿Y cuándo se va a implicar el mediador? Cuando sea él el sujeto que va a tomar en cuenta que es el que va a realizar esas experiencias de aprendizaje, y que al final de cuentas es nuestro deber el tener esa idea que no nos podemos quedar en forma pasiva conociendo que hay un problema por resolver. Segundo elemento, trascendencia. Quiere decir que las mediaciones son superiores más allá
de una simple necesidad detectada en el aula. O sea, hay una naturaleza trascendente que tiene la mediación más allá de esa necesidad inmediata que ha originado dicha mediación. O sea, toda mediación es trascendente porque va a ayudar a transformar, va a ayudar a convertir a una persona que en ese momento ha tenido una dificultad en una persona que ha resuelto su problema. Por otro lado, también tienen significado. ¿Por qué? Porque van a presentar situaciones de forma, pues yo diría, interesante, para que los sujetos dejen de ser sujetos pasivos y se conviertan en sujetos activos. Hay otra participación, aquí se remarca la participación activa, que no es más que la interacción entre dos personas, el sujeto y el mediador, o sea, el alumno y el docente. Esto permite en alguna medida regular conductas. ¿Por qué? Porque por parte del sujeto vamos a obtener cierta información de qué conocimientos son previamente adquiridos y la utilización de los máximos dándole cierta forma y coherencia y expresión a esta información a través de procesos de razonamiento. Acá se habla de esto en el sentido de que hay ciertos conocimientos que toda persona ha adquirido previamente. Pues esas experiencias primarias, pequeñas si se quiere, son un elemento así fundamental. ¿Por qué? Porque van a permitir relacionar y hacer ciertos procesos de auxilio, de ayuda al estudiante para poderlo llevar a otros niveles de conocimiento. Nunca hay que darse por vencido. Siempre hay que buscar esas estrategias que permitan llevar a través de procesos de razonamiento a niveles superiores. Por otro lado, algo que ustedes ya conocen y que lo hemos estado trabajando es la individualización. No es lo mismo, fíjense, dos personas que tienen probablemente la misma dificultad, pero que tienen condiciones distintas, sociales, económicas, etcétera. Entonces, cada persona es un modelo de aprendizaje distinto según el estilo individual y entonces los mediadores debemos tenerlo en cuenta. O sea, dos personas, vuelvo a insistir, con el mismo problema puede hacer que tenga usted que desarrollar dos mediaciones distintas que lleven al mismo objetivo. Pero que, les pongo un caso, un muchacho que pueda ser tímido, no es lo mismo la mediación que usted podrá desarrollar para que llevarlo a un aprendizaje en concreto que otro que no lo sea, que sea extrovertido. ¿Por qué? Porque el extrovertido usted lo va a tratar de motivar en función de su extroversión y al tímido usted lo va a tratar de motivar en función de su timidez, tratar de llevarlo a ambos hacia el mismo destino. Y la competencia, pues acá vamos a intentar potenciar al máximo posible la capacidad de aprendizaje que tengan nuestros alumnos, ya sean niños o adolescentes, aunque ellos crean que no son capaces. Fundamentalmente esto es importante, fíjense, y ya vamos a comentar esta situación. Muchos estudiantes se creen que no tienen la capacidad, pero si usted logra ganar la confianza de ellos, esa falta de capacidad que no es real, podrá convertirla y transformarla en una capacidad real. Es decir, la actitud positiva que usted genere frente al estudiante de demostrarle que es capaz y de ayudarle a través de ciertas tareas, de ciertas actividades que usted va a utilizar, le van a permitir conseguir los objetivos que está buscando en un momento determinado. Me detengo acá para que comentemos estas características de el aprendizaje guiado. Buenas noches. En la parte de
individualización me llama Sí. bastante la atención Sí, porque yo actualmente pues no soy docente, ¿verdad? ah, Pero analizaba la importancia de la adecuación de las metodologías en, a la hora de impartir la clase, qué técnicas se van a utilizar, la estrategia sí, de enseñanza, ajá, porque desde ahí pues podemos tomar al grupo, ya sea es lo que hablaba usted de introversión o extroversión, ¿verdad? sí, 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 sí. Por medio de los métodos, el adecuado acompañamiento pedagógico que pueda tener el docente puede alejar o acercar al estudiante en su proceso, ¿verdad? Correcto. Y es que, vuelvo a insistir, eh, eh, todos los alumnos son distintos. Algunos tienen características parecidas, pero al final son distintos. Entonces, un estudiante, uno a veces ve a los estudiantes como muy homogéneos, ¿verdad? Que sería lo ideal, pero en el fondo no es así. Y en esa realidad de heterogeneidad, o sea, de diferencias individuales, a usted, cuando ya un estudiante, pongo el caso típico, en las primeras de cambio, cuando ya hay procesos de evaluación, usted va detectando que algunas personas van a ir por encima del promedio, obteniendo resultados que son los deseables, la aprobación. Pero de repente hay personas, estoy hablando de estudiantes que usted va a detectar que les cuesta o que en un momento dado usted deja una tarea y no se la lleva una primera vez. Vuelve a dar otra tarea y se la vuelve vuelve el estudiante a no presentarla. Usted no espere la tercera vez a que no se la presente. Está pasando algo con toda seguridad. Entonces, ya dos tareas no presentadas pueden deberse a diversas causas. Uno podría decir el estudiante Saragán, que sería lo más fácil, ¿verdad? Saragán, porque no me presentó las dos tareas. Pero ¿qué tal si este estudiante en su casa, las condiciones económicas no le permiten tener luz y él pasa, supóngase, estudia en la mañana, en la tarde trabaja, le ayuda a sus padres y llega en la noche y hay candiles o sea, no tiene iluminación apropiada, las condiciones no son tan óptimas. O al revés, se ha dejado un material y se le dice, mire, fotocópielo, por ejemplo, y sucede que no anda para la bendita fotocopia y no tiene ni celular ni nada. Entonces está en desventaja con el otro. Puede ser entonces que esto, cuando uno detecte, se involucre más directamente con él. ¿De qué manera? Ahí usted va a ver la estrategia. Una de las estrategias, pues sería que, qué sé yo, darle impresa la actividad para que la desarrolle. Y preguntar sobre esas condiciones que menciono. Tiene energía eléctrica en su casa, tiene las condiciones apropiadas, lugares apropiados, porque ¿qué tal si no tiene una mesa donde desarrollar ejercicio? Porque come en un taburete, en un banco y no hay condiciones, pero él pueda tener la buena intención. Pero si usted no lo detecta y puede pues intervenir de lo que habla de la mediación, al final no le está ayudando. Bien. La intención reflejada en los objetivos propuestos. Digo, ahí entra en juego también la trascendencia en lo que explica ahorita, correcto. Sí, es que reconocer que nuestra labor educativa es importante, no, es importantísima. No es importante, porque importante sería como muy término medio, ¿verdad? Sino que nuestra labor es por encima de lo importante. O sea, muchas personas habla de que nuestra labor es muy tradicional, y no, nuestra labor es trascendentísima, porque actuamos con personas, no con máquinas. Distinto es un operario, ¿verdad? Un operario de una maquila, que muchos probablemente pues logran niveles de eficiencia plena, pero al final están trabajando con materiales, con trozos de tela, con aparatos, etcétera. Esa es distinta la labor que trabajar con personas. Trabajar con personas es algo distinto.
Ok, ¿algún comentario sobre estas situaciones que he mencionado? ¿Algún otro comentario? Pueden abrir el micrófono y luego lo cierran o me escriben ahí en este momentito en el chat. Aprovecho para, mientras se decide alguien, si no seguimos con la presentación, que como siempre lo hacemos, ¿verdad? Este martes tendríamos a las 9 de la noche continuación de la temática y probablemente, pero eso lo vamos a ver el martes, tendríamos un refuerzo todavía el día jueves, que si no me equivoco es 8, sí, martes es 6 de noviembre, 9 de la noche, y jueves es también 8, 9 de la noche. Esperaríamos que el día martes vemos cómo estamos, si lo programamos. De todos modos, el día jueves nos podríamos ahí conectar para, si todavía hay alguna duda con respecto a la tarea que se presentaría de la infografía del día siguiente. Entonces, de todos modos, vamos a dejar abierto esa posibilidad. Ok, continuamos entonces si no hay otra intervención. Nos ubicamos ahora en esta reflexión. Leámosla, no la leo yo, sino que léala en este momento e interiorícela. La reflexión dice: ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que una o un estudiante tiene dificultades en resolver logaritmos? Los logaritmos, recuerde, son pues unas funciones, unas expresiones que se enseñan pues ya a nivel de séptimo, octavo grado, noveno grado, pues están viendo, y sobre todo en primer año, ya las funciones logarítmicas. Ustedes lo van a ver siempre dentro de la misma carrera. Y los logaritmos tienen ciertas propiedades, ¿verdad? El logaritmo de un producto, el logaritmo de una suma, etcétera, y que hay que primero apropiarlas en forma teórica para luego aplicarlas ya en forma práctica. Entonces, ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que el estudiante no puede resolver situaciones problemáticas con logaritmos? Entonces dice, ¿no sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar que en lo que no domina? Ok. ¿Qué les parece ese planteamiento? Dejo abierta la temática para que comentemos. ¿De qué nos vale a nosotros? Estoy hablando de logaritmos, pero pudiera ser cualquier temática. Saber que no puede aplicar, por lo que sea, una propiedad, una teoría, un proceso, que, como dice la reflexión, ¿no será mejor preocuparme más en indagar qué puede llegar a dominar que lo que no domina? Y no sé si han tenido a alguien este tipo de experiencia, si es que lo ha tenido en el aula, y si no, pensar que cómo se presenta esto. Tengo abierta la participación para que comentemos. Lo que discutíamos acá con Carla es que cada tema es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como docentes debemos de preocuparnos cómo enfocar
ese acompañamiento docente a la hora de enseñar el tema en el cual se requiere pues mayor hincapié a la hora de enseñarlo, porque es un tema que el estudiante pues no maneja a la perfección o tiene dificultad para adquirir un aprendizaje significativo. Y sobre eso se tiene que actuar en la adecuación metodológica. Correcto. Y fíjese algo interesante también, abonando a lo que menciona. La situación es que muchas veces, sobre todo en el área de matemática, hay temas que cuando se van a enseñar o se van a enfocar, se asume que deben tener los estudiantes una base, ¿verdad? Siempre dicen, mire, esto ya lo vieron en alguna línea en el grado anterior. Pero de repente no se sabe a ciencia cierta, porque al final se asume, ¿verdad?, que ya tiene el conocimiento básico, el conocimiento mínimo. Sin embargo, pudiera ser por muchas causas, y ustedes conocerán algunas, ¿verdad? Y si no, se las voy a contar yo. De repente sucede que en la misma escuela, cuestiones de celebraciones, cuestiones de inclemencias del tiempo, como ha sucedido, me recuerdan, hace un par de meses, ¿qué pasa en esa escuela? Se suspende clase, ¿no? ¿Y qué tal si en esa semana se estaba desarrollando una temática que era fundamental para dentro de un mes, 2 meses, porque en ese mes se iba a trabajar el tema que se estaba viendo en ese momento? Entonces, claro, a nivel de la escuela, ¿qué es lo que se hace? Se trata de minimizar el impacto que tenga una situación como esta, que no ha sido ni programada ni mucho menos, ¿verdad? Porque los temporales o los terremotos o lo que sea, el docente no lo va a preparar y decir, miren, en el mes de septiembre o de octubre va a haber un terremoto y vamos a descansar o nos vamos a ir a no asistencia de clase tantos días. No se puede. Usted programa y lo hace en función de que todo es normal, porque es un presupuesto, dice, o sea, es un supuesto que todo es normal. Ya en la práctica sucede que no es así. Entonces, lo que trato de explicar es que uno no, como docente, sobre todo en el área de matemática, no debe dar por asumido que ya el estudiante lo sabe todo. Ustedes que van a llevar en esta carrera materias que ya vendrán en otros ciclos y que van a tener que ver con el área de matemática, se van a dar cuenta de mucho de esto, ¿verdad? Porque, o sea, la materia ya prácticas, que es cierto, el estudiante de repente el programa de estudio se lo pide al docente que debe darla, pero de repente por una situación X no se dio un tema y ese tema resulta que fue o es trascendental para explicar, como se colocaba aquí el ejemplo, de propiedades del logaritmo, por ejemplo. Entonces, cuando se da la temática, se asume que tiene ese conocimiento básico anterior, pero sucede que el estudiante no lo tiene. Viene usted y dio su temática asumiendo que ya se sabía otro concepto básico, con toda seguridad no quedó claro. Entonces es ahí donde se debe de mejor partir de que no se tiene la base, aunque no sea cierto, ¿verdad? Porque algunos sí lo tendrán, pero incluso a esos que ya lo tienen, no le viene mal que esta temática sea como repasada, como una ejercitación de conocimientos adquiridos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aprendizaje, me dice, es un proceso, entonces hay que avanzar paso a paso. Efectivamente, ¿qué es lo que estoy diciendo, verdad? Que es mejor ir de poquito a poquito y no tratar tan de correr, ¿verdad? Porque en ese concepto de correr, pues puede hacer que no se salga muy adelante, ¿verdad? Ok. Vamos, si hay alguna otra intervención.
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién? ¿Quién? Carla. Vale. Si ustedes tienen que avisarme porque hay dos. O Carla o Rocío. Vale, Carlita, dele. Abonando ahí, sí es cierto lo que usted dice de que a veces en los años escolares no alcanzan a ver todos los temas que son claves para el siguiente año que va a cursar, más que todo en cuestiones de matemáticas, ¿verdad? Que uno tiene que llevar una base año con año nutriéndose para los grados más altos, para el bachillerato, para la universidad. Entonces, yo veo bien que el docente, sea el grado que sea, haga una retroalimentación del tema clave que va a enseñar, de los conceptos básicos que él asume que ya los vieron, pero más, sin embargo, es indispensable que los refuerce porque a los niños pues se les olvida, ¿verdad? O incluso ni los vieron por distintas eventualidades, hasta por las dichosas pausas pedagógicas que hay en el año de los maestros que dejan de dar mucho tiempo clases. Entonces todo eso afecta y el maestro tiene que ser hábil para hacer una retroalimentación y que el niño ya refuerce o aprenda las bases para que sea más digerible lo que va a enseñar. Esa es mi participación. Y esa es otra cosa que... Ahí va Rocío. Dale, Rocío, ok. Que hay docentes que evaden también el tema porque tampoco ellos se sienten seguros impartiendo el tema. Y entonces es más fácil acusar al anterior por esa falta de base que tiene del tema para poder evadir y seleccionar los temas en donde él se siente un poco más empoderado. Fíjense que Carlita y Rocío, ustedes están tocando un tema que tiene que ver mucho con la cátedra y en particular con el hacer docente en general. El docente de matemática, y le digo esto con toda propiedad, debe de ser una persona que se prepare en todos los temas y las unidades que está. Ese es el deber ser, ¿verdad? Sin embargo, está claro que hay algunas personas que dan matemática o que van a dar matemática, pero de repente tienen un área concreta de la matemática, no matemáticas, ¿verdad? Esa es otra cosa, matemática, ¿verdad? Matemática en singular, no en plural. De la matemática puede ser aritmética, puede ser álgebra, puede ser geometría, puede ser trigonometría, en donde se siente él más cómodo porque se le facilita más. Sin embargo, debido a esa dificultad, de repente, si hay una unidad o un contenido que domina más, sucede que es el contenido que más se tarda, ¿verdad? Porque ahí se siente más cómodo. Y eso hace que se retrase o se vuelva menos la temporalidad que se ha designado para otro tema. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, si yo tuviera ese caso, yo me tengo que preparar. Pero la preparación hoy en la actualidad no solo es una preparación presencial, y lo estamos viendo en nosotros acá, en este caso de las tutorías virtuales, ¿verdad? Se puede preparar uno en línea. Y tan en línea que a veces hay necesidad de buscar colegas o compañeros que le apoyen en su labor. Y esto no debe significar bajo ningún aspecto el concepto de ni penas, porque a veces dice la persona, no pregunto porque va a pensar que no lo sé, y si no lo sabe, díganme, es mejor preguntar y quedar de ignorante una vez que de sabio y siendo ignorante toda la vida. Entonces es ahí donde con los mismos colegas, y yo le digo que dentro del área de matemática, yo espero que también ustedes así lo sean, es un ambiente de compañerismo, a tal grado que en un momento dado uno apoya al otro, y si él lo busca a uno, pues es decir, con mucho gusto también uno debe estar presto en ayudar a solventar algunas situaciones que se pueden presentar de este tipo de
conceptos, porque la matemática es muy amplia. Y ojalá que ustedes tengan más adelante la posibilidad de participar en foros o en talleres ya de resolución de problemas, estoy hablando de eso, a nivel del Ministerio de Educación, que estamos en ese proceso. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar participando en un curso de ocho sesiones, ya la otra semana termina esto de resolución de problemas matemáticos. Y hay docentes de tercer ciclo, docentes de bachillerato, y algunos que no estamos tan en docencia, llamemos de media o de bachillerato, pero que en un momento dado también estuvimos ahí, que yo gozo, digo, de verdad les digo, gozo, no, pero de ese gozo rico, bueno, de participar resolviendo problemas de matemática, que no son fáciles, sino que se van construyendo. ¿Por qué? Porque muchos compañeros, jóvenes sobre todo, de repente presentan unas soluciones, les digo, muy interesantes y que yo disfruto, pues, o sea, que alguien apenas tenga 21, 22, 23 años y esté dando una presentación de una temática que yo le enseño de una manera o que yo le resuelto de una manera, pero que él también la resuelve de otra manera que a veces es mucho más sencilla que la manera que yo como docente ya de antaño, no digo antiguo, ¿verdad? De antaño, tiene, ¿no? No sé si me doy a entender, porque la riqueza del conocimiento está, y se lo digo así, en compartir lo que uno tiene. Aquí me hablan de una de las limitantes, y la comparto también, de maestros de lenguaje impartiendo matemática. Yo conozco a varios. Sí, es que las limitaciones que se tienen a veces en la escuela hace que una persona que no esté preparada de repente lo coloquen al frente de un aula y tengan que dar temáticas que no se domina mucho, dice, ¿verdad? Hay varios que no son de la especialidad, por eso hay mucha deficiencia en el aprendizaje, más que todo en la materia con matemática, que es muy importante. Sí, entonces, pero les cuento un caso. En este taller de matemáticas llegaban dos compañeras que eran de ciencias, o sea, ciencias naturales. Una que daba biología, me parece, y otra que tenía su especialidad en el área de la física, y de repente supieron de este taller y se hicieron presentes. Entonces ya se iban a retirar ese primer día que las conocí, yo les digo, ¿y por qué no se quedan y experimentan esto? Porque no saben si en un momento dado van a estar a frente de una cátedra. Y de hecho se quedaron. Lastimosamente yo en un momento dado, por las mismas cuestiones de tutoría, porque son los sábados, de repente no pude asistir un sábado que había también actividad, y al siguiente sábado ya no las vi, les pregunté luego, y de repente una de ellas continuó, la otra no, pero lo importante es que en el gremio docente siempre debe tener esa colaboración. Ok, seguimos. El autor Fierstein define la experiencia de aprendizaje mediado o guiado mediante la siguiente conceptualización. Dice, los procesos interaccionales entre organismo humano que se está desarrollando y un adulto con experiencia e intención. Vean acá aparecen dos frases, dos palabritas unidas. Adulto que tenga experiencia y que tenga una intención y que pueda interponerse entre el estudiante y la fuente externa de estimulación, le permite mediar el mundo sirviendo de marco referencial, seleccionando, enfocando y realimentando las experiencias ambientales
y hábitos de aprendizaje. Bueno, la definición, ¿verdad? Queda claro que las experiencias de aprendizaje guiado colocan a una persona que debe tener alguna experiencia, tal vez no la total experiencia, pero alguna experiencia, porque si no, no interactuaría apropiadamente. Y además tener, el segundo elemento es la intencionalidad. ¿De qué? De guiar desde un aprendizaje no obtenido hasta el aprendizaje que sí va a estar obtenido, ¿verdad? ¿De qué manera? Selecciona, enfoca y realimenta experiencias tanto del ambiente como de hábitos de aprendizaje. Quiere decir que va más allá de solo identificar si se aprendió o no, ¿verdad? Sino que debe de interiorizar y conocer el medio ambiente en que está la persona inmersa y de qué manera también tiene ciertos hábitos de aprendizaje y también hábitos de estudio, ¿verdad? Bien, el aprendizaje guiado. Bien, me detengo acá para que analicemos esta frase que se está planteando. Dice, los padres, los docentes, y los pares, o sea, las personas pares que rodean al adolescente, son los mediadores fundamentales para crear zonas de desarrollo próximo por medio de su interacción educativa. En ese sentido, es interesante ver que no solo el educador, no solo el docente está inmerso en esta problemática, también los mismos padres de familia deberán verse involucrados en estos procesos del aprendizaje guiado. Hablo acá ahora de las estrategias de distanciamiento. Y me refiero concretamente a los procesos de interacción que son desarrollados en los trabajos de investigación de Siegel en el 97. Se habla de estrategias de distanciamiento que usan padres y maestros y cómo influyen estas estrategias sobre el desarrollo mental del niño y del adolescente. Estas estrategias de distanciamiento se refieren a qué comportamientos estimulan al niño a trascender el mundo perceptual inmediato y a desarrollar y usar habilidades representacionales. O sea, una estrategia de distanciamiento va a permitir la manera como los comportamientos, el comportamiento que tiene la persona a la cual va dirigida esta estrategia es estimulada y que le permita llegar más allá, de trascender el mundo perceptual, el mundo que uno tiene en su entorno próximo e inmediato, y desarrollar
habilidades representacionales que le permiten trascender. Estos autores han comprobado que las estrategias más efectivas son aquellas que, ajustándose a la capacidad de comprensión de los adolescentes, incrementan la exigencia simbólica, proponiendo al estudiante recordar, planificar, proyectar, en definitiva, abstraerse en la utilización de estrategias de distanciamiento bajo influencias negativas sobre el desarrollo cognitivo posterior. Los resultados de estas investigaciones confirman el poder andamiador que tiene el distanciamiento que se promueve en el hogar, prediciendo el desarrollo cognitivo futuro del alumno. El término ajuste de la ayuda pedagógica quiere decir que todos y todas aprendemos a ritmos distintos, que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Si es así, ¿por qué entonces les damos a los estudiantes los mismos contenidos y problemas a resolver? ¿Y por qué les evaluamos en forma igual? Este es uno de los retos que se tienen. Las adecuaciones, ¿verdad?, metodológicas para conducir a una persona que es distinta de otra al mismo objetivo. Claro, en nuestro entorno de sistema es muy difícil hacer pruebas, es muy difícil, aunque es posible hacerlas, pruebas diferenciadas en función de las potencialidades que te tienen. Dejo eso nada más como una situación ahí que existe y es la realidad a nivel de las instituciones. Se habla siempre de pruebas estandarizadas porque es difícil hacer pruebas individualizadas, pero también sería factible si se tuvieran condiciones para poderlo desarrollar. Brunner en el 81 hace ciertos aportes. Voy a comentar algunos de ellos. Postula la teoría del aprendizaje por descubrimiento, y introduce el concepto de andamiaje, el cual está asociado a la noción de las zonas de desarrollo próximo. Dice, el adulto sostiene y andamia los esfuerzos y logros del adolescente. Los adultos entonces tienen un papel importante y trascendente en este andamiaje educativo, de tal manera que los esfuerzos y los logros del adolescente y su intervención estará en proporción inversa respecto a las competencias del adolescente, de tal manera que retirando la ayuda en forma progresiva, a medida que el sujeto que está aprendiendo adquiere mayor autonomía. ¿Qué significa esto? Que la intervención de aprendizaje por descubrimiento de repente es inmediata y es total, pero en un momento dado va siendo menos, llamemos, envolvente, y se va haciendo menor la ayuda a medida que el sujeto que está aprendiendo va adquiriendo mayor autonomía, a medida que se vuelve más independiente, podríamos decir, y que el control de aprendizaje a mayor dificultad se va a requerir obviamente de mayor directividad. Esto quiere decir que conforme los estudiantes van dominando ciertos contenidos en el área concreta matemática, el docente debe darles mayor autonomía. Claro está, siempre respetando los ritmos de aprendizaje de cada individuo. Brunner decía, aprendizaje por descubrimiento del andamiaje y la intervención del adulto está en proporción inversa a las capacidades del adolescente. Adolescente con mayor capacidad, pues la intervención va a ser menor, ¿verdad? Y aquel que tiene menor capacidad, pues va a ser mayor la intervención que tiene el adulto. La siguiente diapositiva habla de que no toda interacción produce desarrollo. Para ser eficaz debe situarse en la zona de desarrollo próximo del adolescente, en su capacidad para el desarrollo guiado. Y es interesante acá hablar de lo siguiente. Es interesante conocer la manera en que se plantean las tareas y cómo está confeccionado el contexto de enseñanza-aprendizaje. Y acá viene la pregunta. ¿Conseguimos un verdadero aprendizaje enseñando al estudiante algo que ya sabía? Y ahí viene
la reflexión que vamos a comentar. Reflexión. Usted se ha puesto a analizar, y a pesar de que los contenidos del programa de matemática, no matemáticas, son constantes, es decir, no cambian durante periodos largos, el hecho de que usted hubiera tenido otros compañeros o profesores habría contribuido a hacer más rico o menos rico su aprendizaje de lo que fueron en su momento. En otras palabras, el currículo es estático, pero las interacciones entre estudiantes y profesores pueden generar que la forma en que se aprenden los contenidos de este currículum cambie. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos contenidos como muy rígidos, ¿verdad? O sea, estables o constantes. De repente hay algunos cambios. Sin embargo, la interacción que se tiene con los mismos docentes, la pregunta es, ¿podría o habría permitido ser más enriquecedor el aprendizaje que en su momento usted implementó? O, en otras palabras, siendo el currículo estático, pero las interacciones pueden generar que los currículums cambien. Dejo a discusión esta temática. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que se está planteando? Es decir, los contenidos programáticos, el mismo, los planes de estudio normalmente son ya definidos, ¿verdad? Ministerialmente. Sin embargo, una actuación de un docente normalmente se hace individualizado. Es el docente como individuo, es el que hace el plan didáctico, hace la programación, etcétera. Luego lo somete a consideración, por supuesto, de sus directores, de sus asesores pedagógicos, de quien corresponde en la institución en que esté. Sin embargo, la pregunta es, si siendo los currículums rígidos, estáticos, pero hay una interacción de varios docentes, pueden ser de la misma materia en la misma institución educativa o de distintas instituciones educativas, pero que compartan maneras y formas de enfocar o de desarrollar un contenido. Cuando usted comparte el conocimiento, de repente sucede que usted ha estado dando una determinada temática de una forma, pero el compañero que trabaja en otra institución o en la misma institución enfoca lo mismo, pero de otra manera. O sea, tiene una metodología que puede ser más activa que la que usted está desarrollando. Entonces, esto hace que en un momento dado, la estrategia metodológica que se tiene para impartir una determinada calidad o cantidad de conocimiento pueda hacer que cambie y que en un momento dado también permita inferir y hacer cambios incluso en contenidos ya programáticos. Dice, de la materia, si es cierto, el maestro hace la diferencia. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Soy Carla. Sí, con respecto a esto de que algunos maestros, aunque den la misma materia, pero cambia la manera de, la metodología, sí. Porque voy a poner mi caso personal. Esta materia yo la estoy llevando por segunda vez. Ajá. Y no es porque, como le digo, yo no le puse poder hablar mal o no le puse importancia, sino que yo sentí que con la tutora anterior hubo mucha desorganización por parte de ella en cuanto a algunas cosas
cómo impartía lo que era la materia, porque como éramos nuevas en cuanto a la plataforma, entonces a nosotros se nos iba el avión de algunas fechas, pero más sin embargo, por 3 centésimas la dejé, y cuando la quise, por uno, la dejaste vos, pero Rosy. Pues entonces, ¿centésimas o décimas? Décimas. Décimas, o sea, 5,7 y 5,9 tal vez. Sí, bueno, pero lo que me quiero abonar a todo eso es de que con esta materia yo traía una expectativa muy mala, pues yo dije, ay no, ojalá que no me, venía deseando que no fuera la misma tutora. Pero hoy, gracias a Dios, yo esa materia ya la estoy viendo con otros ojos. Estamos con mi hermana, porque mi hermana también la dejo más motivada. Entonces siento que estoy aprendiendo mejor y más que antes. Y bueno, solo a mí me pasó algo, que por decir la verdad, con respecto a por qué no pude hacerme presente al parcial, no me lo quisieron repetir. No, pero Carla o Rocío, fue Carla. Rocío, ¿quién no la hizo? Yo, no me lo admitieron por haber dicho la verdad, porque no podía. No, pero fíjese que yo le voy a decir, supe de tu caso, que era repetido, ¿no? O diferido era la cosa. Era diferido. Yo lo hice diferido, hoy lo hice. Carla hoy lo tuvo. Bueno, lo que le quiero decir es que fíjese lo que usted hoy toca, 2 cosas. Uno, la manera en que el mismo conocimiento puede ser enfocado por 2 personas, ¿verdad? Ese es un detalle. Hace la diferencia, por cierto. Y 2, un trámite administrativo. Pero si yo le preguntara en el fondo cómo se siente mejor, habiendo dicho la verdad, o se sentiría mejor que le hubieran concedido, pero habiendo mentido. Claro, uno puede conseguir objetivos si se quiere con mentiras, ¿verdad? Con mentiras. Ahí yo dije la verdad, porque no me podía trasladar, ¿verdad? Sí, pero o sea, al final, si uno fuera muy, ¿cómo decirle? Materialista, en el sentido de buscar a toda costa un objetivo así concreto, claro que uno puede conseguir los objetivos, ¿verdad? Pero en el fondo, la consecución de un objetivo, que en este caso es un examen repetido, lo que usted quiera, se consigue mal. Entonces, a nivel del docente hay una conceptualización que se llama la ética docente. Y la ética docente le va a marcar a usted, es un consejo de oro que yo le doy, que incluso sabiendo que se puede haber obtenido algo, le va a decir, no, lo que hiciste, lo hiciste bien, porque en el fondo esa era la verdad, ¿verdad? Entonces, les cuento un caso así sin mencionar algo. El examen de suficiencia, que es un derecho que tienen los estudiantes de la Universidad de El Salvador, es un examen opcional, ¿no? Opcional. De repente, en un cierto lugar, que no voy a mencionar, a mí, quien era mi jefe, en ese momento me dijo, mire, el estudiante que no se le someta a suficiencia le pone 0. Perdón, ¿qué me está diciendo? Le digo, que el que no se someta a suficiencia le pone 0. No se lo puedo poner. Al menos le digo que usted me dé una orden escrita y firmada por su persona, que yo tengo que hacerlo así. No, que lo haga, se lo digo, me dice. Mire, si no me da una orden escrita, le digo, yo no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Por una simple razón. El examen de suficiencia es una opción que tiene el estudiante si quiere, pero si no quiere, no lo puede obligar. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado, si alguien tiene 5, supóngase, en la nota final, ¿qué pasa si usted le coloca 0 en el examen de suficiencia?
viene el sistema y le coloca 5 más 0, 5 entre 2, 250 de la nota que le aparece. Entonces yo le dije, mire, yo no puedo ser injusto a alguien que habiendo aprobado, bueno, no, reprobado, pues con 5, de repente le aparezca su nota con 250. No se puede. No, como no, es que sí es medio, no se puede. Bueno, eso en un momento dado le causó a la persona que me lo decía la conceptualización de que yo era desobediente. Yo consulté con quien debía consultar, que son con las autoridades, y se me dijo, no, usted va a colocar 0 siempre y cuando se haya presentado el estudiante y haya sacado 0. Si no, no le coloca ninguna nota y la nota final que le va a aparecer es el 5, que es lo correcto. Entonces, muchas veces uno por defender lo que es justo, de repente sale crucificado, porque no le dan carga en esa unidad o área, lo que sea, porque no se hizo caso, ¿verdad? Entonces, pero al final la satisfacción es que uno queda limpio, llamemos, y con sus convicciones éticas docentes inmaculadas, sin mancha, ¿verdad? Y tampoco se ha hecho un daño a un estudiante, no sé si me entiende. Entonces, yo les invito a que esto, oye, a todas, ¿verdad? Mis estudiantes, a que la ética docente sea como la carta de presentación antes que cualquier otra cuestión que puede ser una prebenda, una cuestión, ¿verdad? Es mejor ser ético que antiético, ¿de acuerdo? Ok, eso. Dice, todo en nuestro caso, los resultados de álgebra y lógica dice mucho, me parece preocupante que el 57% haya más aplazado álgebra, ahí está el resultado de estudiantes de tutores. Ya comento eso, porque también de otra materia sucedió lo mismo, depende de la pasión por transmitir el conocimiento, si tiene pasión sabrá usar diferentes métodos de una capacidad del estudiante, correcto. Con los resultados de materias, estos sistemas que estamos nosotros trabajando, ¿verdad? A nivel de la Universidad de El Salvador, son sistemas que muchas veces las personas tendrán que irse como acomodando paso a paso. Usualmente los programas son bastante amplios y de repente para una persona en concreto sucede que es mucho el material que tiene que reforzar. Y cuando ya se someten a la prueba, sucede de que no se ha alcanzado a cubrir suficientemente un material. A veces no es por, te lo digo de verdad, no es por deficiencia en sí que pueda tener un estudiante. Es el sistema que todavía está como cuajando y que requiere de parte de ustedes, eso sí, una dedicación quizás, aunque no se vaya a una clase presencial como en el programa normal de estudio presencial, pero que en un momento ustedes tienen que estar pendientes, aunque no vayan a clase todos los días, estar pendientes todos los días de repasar, de estudiar, de autoformarse. Entonces esa es la como diferencia entre un programa virtual y un programa presencial. La virtualidad no hace a un lado la presencialidad de ustedes con el conocimiento, no la presencialidad, si hace a un lado la presencialidad en una institución, pero la presencialidad de uno como parte de su propia autoformación, es ahí el detalle. Obviamente cuando suceden a veces esas reprobaciones masivas que se dan, se ha dado en otra materia que estoy impartiendo, también yo en forma presencial, que de 6 alumnos que tengo, los 6 se me quedaron. De 120 alumnos que hay en los distintos grupos, solo pasaron como 3 o 4. Usted ya dirá esto mucho, ¿verdad? Entonces, sí, el problema no es solo del estudiante, también es imputable, es señalable hacia el sistema e indirectamente quizás hacia el mismo docente, aunque a veces los docentes que tenemos alguna, pues sí, quizás mayor cantidad de años, cuando de repente
uno siente que un examen viene muy cargado, yo en mi informe lo digo, me parece que el examen venía excesivamente cargado. Sin calificar, les decía en el informe, me parece que nadie me va a pasar, punto. Y así sucedió, ¿verdad? Y no solo en mi grupo, sino que en los otros grupos, en los otros 8 o 12 grupos. Entonces, son gajes, no quisiera llamar del oficio, pero que se deben ir remediando. De todos modos, si hay un porcentaje de reprobación masiva, siempre tiene la segunda oportunidad. Así que con eso trataría de contestar. Bueno, habla acá de la ética, es un valor que debemos practicar siempre. Perfecto, lo que mencionaba. A veces mucha teoría tiende a confundir más si hay diferentes autores y conceptos. En mi caso, por ejemplo, mi nota en el parcial de esta asignatura no me gusta, pero ni modo, tengo que esforzarme en el siguiente para nivelarme. Sí, cuando hay mucha concepción teórica, de repente sucede, Juanita, que tiende uno a confundirse. Entonces, a veces una nota no tan positiva puede a alguna persona desmotivar. Yo les invito a que no se desmotiven, sino que al contrario se pongan retos. Si su nota fue de 5, de 6, de 4, de lo que sea, que diga, si saqué 4 hoy, en el siguiente saco 8. Lo mínimo, ¿verdad? Son retos personales que va a ver que en la medida de lo posible van a salir adelante. Bueno, termino con la siguiente lámina y vamos a ver, no, aquí ya con esta lámina terminado, porque ya en la siguiente el valor de los errores. Entonces, y como para no dejarlo a medias, nada más darle gracias por la atención que hemos tenido en esta noche, invitarles para la próxima tutoría que vamos a tener el martes a las 9 de la noche, y si logramos terminar, creo que sí, vamos también a irnos para el día jueves, si todavía hay algún tema que ha quedado ahí pendiente, y si todavía hay alguna duda con respecto a la infografía, pues a través de el foro de dudas, que se está usando muy poco, les invitaría a que lo usáramos, porque claro, tenemos el grupo de WhatsApp, eso nos facilita el contacto inmediato, pero también si se puede hacer la consulta en el foro de dudas, hay que usarlo, porque es parte también de lo que se nos pide, ¿verdad? De que invitemos a que usen el foro de dudas. Entonces, si hay alguna pregunta, tenemos un par de minutos todavía antes de terminar esta tutoría. Les invito a que descarguen el material. Yo les estaría, porque esta presentación todavía tengo que afinarla en unas letras por ahí, que hay algunos errorcitos me la han compartido para trasladársela a ustedes, ¿verdad? Así que tengo todavía que darle una última revisada, ¿verdad? Así que, si no, pues estaríamos ya llegando al final de la tutoría de este día. Muchas gracias por su participación y les animo y les invito a que ya estamos prácticamente a media jornada de tutoría, ¿verdad? Faltan un poquito más de la mitad, porque faltan 2 tutorías todavía, las 5 y las 6, para terminar. Y los temas que vamos desarrollando son temas interesantes que si ha obtenido pues una vivencia interesante, este tipo de materia es para toda la vida, son conceptos que se van a guardar para toda la vida de su profesión, ¿verdad? Así que si hay alguna participación la hacemos en estos minutos. Si no, pues desde ya, pues buenas noches y les espero el día martes, que es 6, siempre a las 9 de la noche. Va a ser el mismo link el que les voy a enviar, que le envié hoy, para la siguiente tutoría, ¿verdad? Así que feliz noche para todos y nos vemos el próximo martes.
Muy bien.